Debo decirlo con absoluta claridad. Por más que lo niegue el gobierno de López Obrador, por más que esconda la mano, es claro que lanzó la piedra. Por más que niegue que él impulsa el aplazamiento del periodo para el mandato de su amigo Jaime Bonilla, los elementos son claros y contundentes. López Obrador lo impulsó desde inicios de este año, al menos desde inicios de este año. Y López Obrador no está cumpliendo con su compromiso de no mentir porque está mintiendo. No está cumpliendo con su compromiso de no traicionar al pueblo porque está traicionando a los bajacalifornianos. López Obrador no puede lanzar la piedra y esconder la mano. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, junto con Jacob Polensky, me pidieron que Acción Nacional en enero acompañara una reforma constitucional para ampliar el periodo de mandato del próximo gobierno. Nuestra respuesta fue muy clara. La Constitución ya no lo permite porque ya inició el proceso electoral. Ellos insistieron. De hecho, trataron de hacerlo a cambio de respetarnos la gubernatura interina en Puebla, que la propuesta que había hecho Acción Nacional pudiera transitar en el Congreso poblano donde había mayoría morenista. Nosotros, Acción Nacional, nuevamente con firmeza dijo: no nos vamos a prestar a ningún tipo de negociación que violente la Constitución. No estamos de acuerdo. Por eso lo digo con toda claridad. López Obrador es el impulsor de esta reforma constitucional que transgrede los principios básicos democráticos, que vulnera el derecho de votar y ser votado por un periodo determinado, que quiere ampliar el periodo de gobierno para su amigo Jaime Bonilla. Que López Obrador no lance la piedra y esconda la mano, que no sea incongruente, que no mienta. Él ofreció no hacerlo, que no traicione al pueblo, y él está traicionando a los bajacalifornianos. La dirigencia nacional del PAN le solicita a López Obrador, si no quiere que se le diga Porfirio Díaz, si no quiere que siga habiendo todas las dudas que hay, porque por un lado, hoy dice que él va a estar en el cargo hasta que la gente quiera, y por otro lado firma un acuerdo notarial que no tiene ningún tipo de sustento en esta materia. Y evidentemente no le creemos, porque el mismo día que firma el compromiso que no se va a reelegir, ese mismo día dice que él va a estar hasta que la gente lo quiera. Nosotros le pedimos al presidente López Obrador que para que la gente no le diga Porfirio Díaz, ya se pronuncie con claridad en el caso de Baja California, que se pronuncie en contra y que además instruya a la Consejería Jurídica que también presente una acción de inconstitucionalidad, porque el gobierno de la República tiene también esa posibilidad. Y en este tema de tanta trascendencia en la vida democrática de nuestro país, que puede marcar un gravísimo precedente, no puede ser Pilatos López Obrador y simplemente lavarse las manos. Que diga con claridad, está o no de acuerdo en lo que en su momento impulsó él mismo para ampliarle el plazo a Jaime Bonilla, y segundo, que pida a la Consejería Jurídica presente también esta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro orden de ideas, debo manifestar nuevamente mi preocupación de que el gobierno morenista y López Obrador no quieren tener otras cifras que lo confronten, que demuestren lo mal que van las cosas en México. El grupo Citibanamex
ya habló de que vamos a estar en cero crecimiento. Mucho, muy triste, mucho, muy lamentable. Y hoy vemos que el presidente de la República dice que está analizando desaparecer el Coneval. Esto es absolutamente inaceptable, porque es la instancia que se creó desde el 2005 para medir la pobreza, si avanzamos. Y pareciera que él quiere ir a ciegas y con sus propios datos, debilitando todas aquellas instituciones que puedan reflejar con información que las cosas no van bien. No hay mejor dinero invertido para combatir la pobreza que las mediciones mismas que se hacen para saber el rumbo, si vamos en la dirección correcta, si avanzamos o estamos retrocediendo. México no puede ir a ciegas. México necesita datos, información, y el presidente López Obrador quiere destruir las instituciones que le dan datos, información a los mexicanos. Yo hago un nuevo llamado a la sociedad organizada, a las cámaras, a los colegios, al poder legislativo, a que no permitamos el desmantelamiento de las instituciones en México, a que no permitamos que el órgano que mide la pobreza, como es Coneval, pueda desaparecer, sino que al contrario lo fortalezcamos. Ya quitaron a su titular, poniendo seguramente a un funcionario a modo. Ahora lo que pedimos es la permanencia de la institución con reglas claras, con parámetros que nos permitan comparar lo actual con el pasado y el rumbo que lleva nuestro país en materia de pobreza. Esa es nuestra más enérgica petición y también nuestra más enérgica exigencia al gobierno federal de que permita que los mexicanos tengamos datos, información, para saber cómo vamos en materia del combate a la pobreza. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Oye, sobre el primer tema, el acuerdo que propusieron la secretaria de Gobernación y la presidenta de Morena, ¿no advirtió la dirigencia del PAN a los diputados locales sobre ese riesgo de aprobar una reforma en esas condiciones? Por supuesto que sí. No solo advertimos a los diputados locales, lo informé desde enero a la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que preside Santiago Krill, y a la Comisión Permanente del Consejo Nacional, que preside un servidor. Esto fue claramente informado al partido y claramente expuesto a los diputados de Baja California. Y desde entonces les dijimos con absoluta claridad que Acción Nacional no acompañaría en ningún momento una reforma inconstitucional. De hecho, tan fue así que cuando Morena no consiguió a la buena esta modificación ilegal a la Constitución, luego buscó por 2 ocasiones a través de los magistrados electorales de Baja California ampliar el periodo. Por 2 ocasiones la Sala Superior del Tribunal Electoral les corrigió la plana y les dijo es un periodo de 2 años, por 2 ocasiones, en 2 sentencias distintas. No se conformaron con eso. Jaime Bonilla, Morena, con el aval de López Obrador, buscó también presionar a los diputados antes de la elección para que hubiera una reforma constitucional. Un servidor se dio cuenta y de inmediato se fue a Baja California. Esto lo hicimos público, lo denunciamos allá en Baja California y con claridad dijimos que no permitiríamos una reforma constitucional que vulnerara los principios democráticos del país. Lo dijimos con claridad y hablamos con los legisladores. En ese momento fue fácil contenerla porque estaba por iniciar la campaña y algunos de los legisladores que hoy están en proceso de expulsión iban de candidatos a diputados. Y les dijimos con claridad, diputado que apruebe eso, pierde en ese instante su candidatura y no podría reelegirse. Logramos contener esa intentona de la reforma constitucional. Jaime Bonilla, Morena y el presidente no desistieron. Y lo increíble es que no lo hayan hecho ya postelectoral y que hayan nuevamente presionado, corrompido a los legisladores, que en lo oscurito y sin avisar
se hayan ido a esta reforma constitucional para beneficiar a una persona en particular, para ampliarle el periodo, vulnerando el periodo por el cual la gente eligió y con retroactividad. Un precedente gravísimo para nuestro país. Y por eso lo decimos con total claridad. Desde el primer momento que se atrevieron a proponerlo a Acción Nacional, les dijimos que no porque era ilegal. Cuando nos propusieron una permuta a cambio de reconocerlos lo que en derecho teníamos, proponer al gobernador interino de Puebla, también les dijimos que no, porque no nos íbamos a prestar a una atrocidad legislativa. Y cuando lo intentaron en el Congreso local, previo a la elección, no solo les fuimos a decir que no, fuimos a contenerlo personalmente y a denunciarlo ante los medios de comunicación, ese intento que estaba haciendo Jaime Bonilla, y les dijimos que no. Y ahora que lo hicieron, no solamente corrimos a los legisladores que lo hicieron, sino iremos a todos los recursos posibles, a la Suprema Corte de Justicia con una acción de inconstitucionalidad. Cuando le presenten una nueva constancia de mayoría, que ya no sea de 2 a 5 años, que cambiara el plazo, iremos nuevamente, por tercera ocasión, con el mismo tema, a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y va a haber un sinnúmero de amparos de baja californianos que votaron por un gobernador de 2 años. Marco, si tú supiste desde enero de este procedimiento, ¿por qué razón no se hizo público? Nosotros lo hicimos con toda claridad, con mis legisladores, con mi partido, y lo dijimos con toda claridad en los medios en Baja California. ¿Y acá? También lo hicimos porque estaba precisamente allá y hay testimonios de ello. Bueno, a ver, aquí hay un problema que es que no se ha publicado la reforma. Y mientras no se publique, no se pueden interponer las controversias. Mi pregunta es si ustedes le pedirían al gobernador que la publique ya para que esto se resuelva y la Corte decida. Nosotros no nos vamos a prestar a ser parte de un proceso legislativo. Además, siendo una reforma constitucional, Baja California prevé que de no publicarla el gobernador, la puede publicar el Congreso local. Y el Congreso local, en cuestión de 5 días, ya pasa a ser un Congreso con mayoría absoluta de Morena. Entonces, que ellos sean quienes queden marcados como los que promulgaron una reforma de esa naturaleza. ¿Qué pasa si no la publican? Pues simplemente se queda ahí guardada en la congeladora legislativa. O sea, no causa ley, no pasa Por supuesto nada. que no. Si no se publica, no causa ley. Oye, ¿y han tenido contacto, tú como dirigente, con los diputados que votaron la reforma? ¿Algún argumento que ellos esgriman por qué se brincaron las disposiciones de la dirigencia nacional para votar a favor de la reforma? ¿Qué es lo que hubo dinero? ¿Por qué se brincan esas disposiciones? Acción Nacional, Ya en el momento que comparecieron se en los da, órganos acá internos. Acción Nacional en el momento que se da cuenta de este último intento, les pide a los legisladores que se retiren del pleno, No te hicieron caso. pero no hicieron caso al partido y se quedaron a votar. Y además votaron de forma secreta, para ocultarse. Esto es lamentable, es atroz, un pésimo precedente, y por eso es que los enviamos a todos a la ¿Ya comisión. comparecieron? ¿Cuál es su argumento? No han comparecido, pero ya deben estar citados. Ellos tienen su derecho de no asistir y el partido tiene su derecho de expulsarlos. Oye, más allá de si hubo o no dinero para estos legisladores, ¿a qué atribuyes tú la actuación de ellos? Al intento de López Obrador por ampliarle el periodo a Jaime Pero Bonilla. así como así ellos ¿Pero dijeron, qué ganaban estos legisladores a final de cuentas con este apoyo, si no es una cuestión económica? Estoy seguro que López Obrador, Morena, Jaime Bonilla les ofrecieron, los amenazaron o les ofrecieron. Sin duda se corrompieron. ¿Se pretendían ir a Morena estos legisladores? Desconozco sus pretensiones, pero lo que hicieron es una atrocidad. Después de esto, ¿existiría un llamado a todos tus diputados locales en algún consejo nacional o algo? Porque Morena pues ya va a tener mucha mayoría en congresos estatales y esto puede replicarse en otras entidades. No, ya lo hicimos, de hecho ya tuvimos una reunión de jefes estatales con nuestros diputados locales, nuestros coordinadores, y les expusimos
la necesaria coordinación y el necesario acuerdo de principios constitucionales básicos y la armonía que debe existir en el Partido Acción Nacional. Esto ya se hizo. Porque el precedente es que no siguieron una directriz del Comité Ejecutivo Nacional, como si cada quien fuera un partidito federado en cada estado. Pareciera que están actuando así los panistas. Pues ya no son panistas, ya están en proceso de expulsión. Ellos se corrompieron y se entregaron a los intereses de López Obrador y de Morena. Pues dicen que antes de ser expulsados, pues prefirieron renunciar al partido y ya son independientes. Pues primero se les inició un proceso de expulsión y ese proceso de expulsión primero va a concluir. Estos legisladores se van a ir por la puerta de atrás del Partido Acción Nacional, corridos. ¿La dirigencia va a secundar el juicio político que se está promoviendo contra ellos, de todos los legisladores? Por supuesto, nada más que les toca al propio Congreso local instaurarlo. Y dudo mucho que ellos mismos voten un juicio político. Tiene mayoría Morena, absoluta mayoría Morena. Nosotros insistiremos en ello. Ojalá que Morena actúe en congruencia, ojalá que Morena y particularmente el presidente de la República ordene a la Consejería Jurídica presentar una acción de inconstitucionalidad y ojalá que el presidente se manifieste con claridad y no siga como Pilatos, lavándose las manos, echando culpas, cuando es claro que es un mandato de él, es una operación que él instruyó y que claramente lo hizo a través de la Secretaría de Gobernación. Yo esperaría que también la propia Secretaría de Gobernación se manifieste al respecto. Marco, ¿en qué revisión interna en el partido sobre el procedimiento para dar las candidaturas en virtud de que pasó este hecho que a lo mejor puede considerarse aislado, pero es en un lugar donde el PAN ha tenido mucha presencia en las últimas administraciones? Sí. Cuando cualquier ciudadano, militante o no, se hace candidato del PAN, se compromete por escrito, con un documento firmado, a cumplir los principios del PAN, a cumplir nuestras reglas, nuestros estatutos. Ya tenemos medidas. Lamentablemente, pues estas personas decidieron ya no estar comprometidos con el PAN, se corrompieron y se entregaron a los intereses de López Obrador y de Jaime Bonilla y de Morena. Oye, pasando al otro tema, ¿consideras que el INEGI entonces no tiene posibilidades de medir la pobreza? ¿No tiene elementos técnicos para hacerlo? El órgano con especialidad para medir la pobreza y que la ha medido desde el 2005 es el Coneval. Claro que el INEGI puede hacerlo, pero la única manera de comparar cómo vamos, si avanzamos, si retrocedemos, es con las mismas mediciones. Saber si avanzamos no lo vamos a lograr si simplemente López Obrador, ante el fracaso de su política económica, decide desaparecer el Coneval. Es un dinero muy bien invertido para no ir a ciegas en el combate a la pobreza. Lo que nosotros queremos saber es si ese clientelismo, ese dispendio no basado en el impulso a las capacidades de las personas, sino un simple dispendio, va a servir o no para que la gente en México supere la pobreza. Marco, por otra parte, tu opinión acerca de los hechos ocurridos ayer en Plaza Arts, lo tratan de hacer ver como crimen pasional. ¿Cómo lo ves tú? No, bueno, la verdad es un reflejo de la inseguridad que vivimos en todo México. Los graves índices delictivos, el crecimiento en los homicidios, ya lo dijimos aquí, este primer semestre de año es el más violento que tiene México desde 1997, que se lleva registro de los datos. Este mes de junio es el más violento desde 1997. La violencia en México está desatada. El gobierno de Morena, de López Obrador, está reprobado en materia económica, que vamos a tener 0% de crecimiento, y está reprobado en materia de seguridad porque los índices delictivos están desatados. Y aquí la pregunta es, en este caso en particular, si son extranjeros, si estos extranjeros estaban boletinados como delincuentes en su país, ¿cómo es que hicieron para entrar tan campantes a México? Aquí habría que preguntar a Migración, a la Secretaría de Gobernación, pues ¿qué están haciendo para blindar a nuestro país de criminales internacionales? Muchas gracias.